Amigas, amigos, un día más estamos juntos en el programa de actualidad y análisis del diario digital Huerquén Rojo. Hoy día tenemos un invitado de excelencia, don Juan Carlos Gómez Leighton, académico, doctor en ciencias políticas. Y sin más preámbulo, le vamos a pedir a nuestro director que ponga la cortina musical para entrar en el tema en un minuto más. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre suelo decir a nuestros telespectadores, que nos ayuda mucho si ponen el like, o sea, la manito para arriba, y además se suscriben a este canal, porque de esa manera YouTube nos pone en su algoritmo y es más fácil que se difunda. Pero marzo, para la política chilena, siempre es un mes especial, porque después de que nuestras autoridades, nuestra casta política han vacacionado, vuelven con nuevos bríos a veces sus pequeñas disputas y sus grandes arreglines bajo la mesa. Pero además es también el mes, entre marzo y abril, en que comienzan a moverse algunas cosas sociales. Tradicionalmente los estudiantes se organizan y salen en sus protestas, que a veces han tenido mucho eco posterior en la sociedad. Pero además este marzo es especial, porque estamos a mitad del gobierno del presidente Boric. Los analistas, yo no sé si tú estás de acuerdo, suelen decir que es en la primera mitad cuando los gobiernos tienen sus grandes políticas transformadoras, y en la segunda, a medida que se va aproximando el final, y los funcionarios que quieren ser, o los políticos que están en el gobierno que quieren ser candidatos, por ejemplo, o participar activamente en el siguiente proceso electoral, comienzan a bajarse del gobierno. Le llaman a esa etapa el pato cojo. Pero, ¿cómo ves tú esta vuelta a la actividad política? Bueno, en primer lugar, quisiera saludar a todos los telespectadores de este programa, agradecer al Huerquén Rojo, a su editor, como también al conductor de este programa, Patricio Guzmán, la invitación a participar en esta conversación política, esta conversación de análisis político, de poder proyectar un escenario y ver cómo se viene el año político. Porque yo creo que el año político siempre ha empezado en marzo, en todas sus dimensiones, porque la vida misma de la sociedad chilena comienza a moverse más vertiginosamente en un mes cargado de situaciones, ¿no? Como es el inicio del año escolar, el inicio de las actividades tributarias, de la justicia, vuelven los parlamentarios después de sus vacaciones, etcétera. Ahí es el comienzo efectivo del año 2024. Como bien dices tú, es el año que marca la mitad del periodo del gobierno del presidente Boric, como también de la coalición de gobierno. Y este comienzo no ha estado exento de algunos problemas, ¿no? De algunas situaciones tensionantes para el gobierno, porque no ha sido un comienzo agradable, y fundamentalmente por un hecho que está en la frontera de lo intelectual y de lo político,
que es el secuestro y posterior asesinato del ex teniente Ojeda, ¿cierto?, en retiro, un refugiado venezolano en Chile que tenía la condición de asilado político, lo cual ha concitado un round bastante fuerte con el gobierno por parte de la derecha, tanto nacional como de la derecha internacional, como una forma de atacar directamente al gobierno de Maduro en Venezuela, como también del proceso político electoral que en ese país se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso ha tensionado. Ha habido disputas, querellas, acusaciones, hipótesis de todo tipo, en que la más descabellada, por decirlo de alguna forma, atribuye a que han sido ciertos agentes internacionales de Maduro los que han secuestrado y dado muerte a este señor. Bueno, y todo da la impresión de que esto está más bien ubicado en el ámbito de la cuestión del crimen organizado y especialmente de la intervención del Tren de Aragua. Pero también el año comienza con dificultades para el gobierno, a pesar de haber iniciado con un toque de campana ahí en la Plaza Constitución, en el día domingo, el año escolar. La nota fea la sigue colocando la situación que viven los profesorados, los estudiantes y los colegios en la región de Atacama, que todavía hay disputa y no se ha iniciado, digamos, de la mejor manera. El ministro Cataldo, que es un mal ministro de Educación, habría que decirlo, claramente no ha tenido, cierto, la capacidad de poder dar solución a la conflictividad que se da en Atacama y así también en otras situaciones. Es decir, el gobierno no parte bien, no parte bien. Y claramente habría que señalar que son escaramuzas pequeñas. Estas dos que yo he relatado son escaramuzas pequeñas de la politiquería, diría yo, finalmente, porque este país, Patricio, ha experimentado una situación muy, muy interesante, pero al mismo tiempo, para algunos sectores que nosotros observamos la evolución y el desarrollo de la política en Chile y de la sociedad como, uno diría, como preocupante. ¿Por qué? Porque pasamos de vivir intensamente, de vivir situaciones de incertidumbre, de preguntas acerca del futuro, de lo que se nos venía hacia adelante con el proceso constitucional, el 1 y el 2, situaciones bastante contradictorias, llenas de conflictividad, y hoy día, desde diciembre a la fecha, estamos nuevamente viviendo, y voy a citar al extinto expresidente Sebastián Piñera, hemos vuelto al oasis, que él se hacía referencia hace algunos años antes del estallido, que este era una taza de leche, que era un país muy tranquilo. Y curiosamente en este país parece que aterrizaran los alienígenas. ¿Perdón? Eso fue antes que aterrizaran los alienígenas y destruyeran nuestro Claro, antes de eso, y hemos vuelto a ese momento de volver a la oasis, de volver a la tranquilidad, a volver a cierta normalidad, a cierta tranquilidad ciudadana, como una sociedad que es tremendamente conformista con lo que vive, donde ninguno de los problemas que se presentaron en octubre del 19 están solucionados, y sino más bien agravados por una serie de situaciones, y que hoy día hay una pasividad en la ciudadanía enorme, enorme. Vamos a ver cómo va a ser el próximo 8 de marzo, que es el año que se inicia con la movilización que han sido gigantescas en los últimos 2 años de las mujeres, ¿cierto? Del Día de la Mujer, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Cómo va a ser ese? Eso también nos va a dar una tónica con respecto a lo que viene.
Por otro lado, los estudiantes volvieron, pero volvieron tranquilos, porque lo que está manifestándose en Atacama son movilizaciones de los profesores, pero los estudiantes volvieron tranquilos. Todavía no se ve esa agitación que todos los años se iniciaba el año escolar con movilización, con salida a la calle, con toma de algún establecimiento, con enfrentamiento con las fuerzas del orden, etc. Está tranquilo también. Como que estamos en una situación de normalidad pre-2019. Y además, lo que se viene, uno puede observar que hay como una amnesia, como una pérdida de la memoria corta, en la cual todos los elementos y todo el proceso que se vivió entre el 19 y el 23, el 17 de diciembre del 23, como que está encausulado, está guardado, está olvidado y nadie se recuerda, o si se recuerda es para denostarlo, para tergiversarlo, etcétera. Pero parece ser que vivimos un paréntesis de 4 años y volvimos a ser lo que éramos el 18. Y ahora es más todavía, los actores políticos principales, los actores políticos que tienen hoy día el control y la conducción del proceso, que son los partidos políticos, se están preparando todos para participar en el proceso electoral que viene, en el proceso electoral que se va a desarrollar en octubre o noviembre de este año en relación a las elecciones de concejales, de alcaldes, de cores y de gobernadores. Las fuerzas políticas se preparan para eso, pero no se ve, no hay indicio de movilizaciones sociales rupturistas que busquen incidir de alguna manera en el proceso político que hoy día se está dando. Ahora, que el gobierno sabe perfectamente que tiene 2 años por delante y son 2 años electorales y 2 años, como bien decías tú, que las fuerzas políticas, tanto de oposición como de oficialistas, se preparan para competir. Y acá la agenda transformadora, la agenda de realizaciones, se modifica en función de eso, de ese proceso. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo he sostenido anteriormente, que el gobierno de Boric terminó hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno de Boric nunca empezó. ¿Ah? Que es un gobierno que... Yo estoy de acuerdo con la afirmación en el sentido de que las expectativas nunca se acercaron a alguna realización. No. Algunos dicen que eso es debido a que no tiene ninguna posibilidad en el Congreso, pero yo creo que tampoco nunca tuvieron ninguna voluntad política. Y de hecho es un gobierno políticamente transvestido. Han estado haciendo lo contrario de lo que decían cuando eran oposición. TPP. Sí, mira, yo tengo la impresión de que lo que tú sostienes es correcto. Los gobiernos, este gobierno, especialmente este gobierno, por las características generacionales que tiene, y yo no quiero apelar al hecho de que sean jóvenes o no, sino simplemente que corresponden a una camada, por decirlo así, de políticos nuevos que hacen sus primeras acciones en el aparato gubernamental, se vieron enfrentados a una situación que está marcada por el resultado electoral de la primera vuelta. El gobierno de Boric, el Frente Amplio y la alianza con el Partido Comunista eran minoría, francamente, porque habían perdido frente a Kast en la primera vuelta, si bien es cierto sacaron la segunda mayoría, y por eso pasaron a la segunda vuelta, pero si tú consideras todos los demás sumados en relación a él, era francamente una minoría, era menos del 22% de los votos que tenía Boric en ese momento, no me recuerdo bien, pero no era una gran votación. Y por lo tanto, cuando tuvo que decidir esa coalición, la posibilidad real y efectiva de impedir que ganara Kast, tuvo que aliarse con todos los que le ofrecieron voto, pero todos los que le ofrecieron voto y caudal electoral lo hicieron a cambio de algo.
Y por lo tanto, todas sus propuestas de cambio, todas las propuestas transformadoras o toda la voluntad transformadora que tú le podías haber señalado o atribuido al Frente Amplio como al Partido Comunista en su momento, lo cambiaron por ser gobierno. Pero ser gobierno no le ha significado absolutamente nada. Nada porque no se ha cambiado, ni se ha modificado, ni se ha alterado ninguna de las cosas que hasta ese momento se hayan realizado en lo grueso. Cosas pequeñas, por cierto, siempre los gobiernos realizan, pero no ha logrado, cierto, ser un gobierno de izquierda, menos un gobierno transformador, sino que un administrador malo, un mal administrador, diría yo, de el sistema económico, político y social que nos rige, del neoliberalismo finalmente. Y en ese sentido va a pasar a la historia como un mal gobierno. Y En realidad, si se puede decir algo, ¿sí? este gobierno ha consolidado el modelo capitalista neoliberal en Chile. Para discrepar algo, yo creo que el modelo neoliberal en Chile siempre ha estado consolidado desde mucho antes. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Boric? Normaliza aquello que se había alterado a partir del 19 hasta el 23. Yo creo que ahí hubo un interregno, hubo un punto de inflexión, en un momento en que la historia de Chile pudo haber tomado otra dirección, haber tomado otro camino, pero para poder haber tomado otro camino, faltaron los conductores, faltaron la locomotora, la fuerza de una locomotora que fuera capaz de llevar la historia hacia otro lado. Y desgraciadamente la historia le hizo subir en un carro que no era todo lo poderoso para arrastrar un cambio político y nos situó finalmente donde mismo. No consolida, sino que normaliza. Vuelve a darle gobernabilidad a una sociedad que había entrado en una situación de convulsión. Eso es lo que hace el gobierno de Boric. Okay, que de alguna manera vuelve a legitimar cosas que habían sido deslegitimadas. Totalmente de acuerdo. Ahí sí que estamos totalmente de acuerdo. Con otras palabras, antes, cuando hablaba de este profundo reflujo que siguió a la revuelta social, sí, de todos los procesos de discusión constitucional, que en realidad ya estaban enmarcados en una agenda, que es el pacto del 15 de noviembre, para llevar a canales institucionales y más controlables ese tremendo estallido de ira, pero de creatividad popular desde abajo. La cuestión es que más que un primer gobierno del Frente Amplio, yo me atrevería a decir que este es un nuevo gobierno de la concertación o de la nueva mayoría. Es cierto, hay rostros jóvenes, pero básicamente el proyecto y gran parte de los funcionarios vienen del proyecto si es que se puede llamar eso un proyecto, que era la nueva mayoría. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo la impresión de que finalmente lo que pretendía en un momento determinado el Frente Amplio es, no encuentra, Patricio, respaldo político electoral. Porque el respaldo político electoral que tiene es muy bajo y depende entonces de aquellos sectores más conservadores comillas, del progresismo chileno, que eran, ¿cierto?, el Partido Socialista, el socialismo democrático, para identificarlo rápidamente. Entonces, necesitó de ese sector. Y ese sector, en vez de empujar el carro con fuerza hacia adelante, le va colocando una serie de obstáculos y va colocando gente que tiene mayor experiencia política, tiene mayor experiencia administrativa, pero al mismo tiempo va conteniendo. Hemos tenido una falla de sonido de nuestro amigo Juan Carlos Gómez Leighton. Ahí se cayó y está entrando de nuevo.
Ahí entraste nuevamente. Ya. ¿Se cortó de acá o se cortó de allá? Perdón. Bueno. Tuyo, se te cortó a ti. Ah, bueno, porque yo seguía viéndolo abajo. El tema central es que la, eh, el Frente Amplio es domesticado, disciplinado, dominado desde el interior de la coalición amplia, de estas dos coaliciones que se conforman, y ahí detienen todo el asunto. Pero si yo tengo la impresión de que si el Frente Amplio hubiese logrado ganar en primera vuelta con una fuerte mayoría y después hubiese necesitado algunos sectores solamente para ganar la segunda vuelta, tal vez habría sido otra la situación. Pero bueno, eso ya es ciencia política, Ficción, como dicen pero ustedes. lo que viene es que está claro que este año va a ser un año de disputa política, de mucha controversia, porque se van a definir no solo las candidaturas de carácter comunal, regional, etcétera, sino que también se van a proyectar en función de la elección presidencial. Y todos los actores se están moviendo en esa perspectiva, e incluso las izquierdas no institucionales también están pensando, están proyectando la posibilidad de competir en las elecciones de fin de año con la intención de lograr acumular fuerza política electoral, que les pueda brindar la posibilidad de tener en las elecciones parlamentarias, ya sea algunos representantes la Cámara de Diputados o en otro espacio. Pero en este momento lo que predomina en la sociedad chilena, en sus actores, fundamentalmente, es la institucionalidad política. Pero hay otro fenómeno, si tú quieres poner un punto aparte ahí, quiero referirme a otro fenómeno, que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad chilena y con este conjunto o serie de fenómenos o actos corruptivos. No sé si uno puede llevar una cierta contabilidad de hechos. Todas las semanas estamos asistiendo al descubrimiento, a dar a conocer por medio parte de los medios de comunicación situaciones de alcaldes o personeros de gobiernos comunales, regionales, envueltos en actos de corrupción. Sí. Yo tengo la impresión de que este momento es un momento ideal, preciso, para plantearse el carácter ético no solo de la sociedad, sino también del sistema político. Creo que al sistema político chileno le falta ética pública, le falta un conjunto de valores que pueda ser un elemento de contención o de freno para que las autoridades públicas no entren en este permanente proceso de corrupción política que estamos asistiendo en distintos niveles, pero que es preocupante, porque si eso es lo que se descubre y que se hace y se devela por parte de los medios, imagínense ustedes cuánta corrupción puede haber en muchos municipios, en muchos sectores en que los medios de comunicación no llegan o el control sobre esos espacios es tal en la cual todos los funcionarios de una municipalidad, de un gobierno regional, se pueden estar envueltos en actos de corrupción. Y no estamos hablando solamente de corrupción política, también estamos hablando de actos de corrupción económica. Hasta alguna semana atrás, perdón, una semana atrás hay 57 empresarios que fueron descubiertos defraudando al fisco. Y bueno, de eso no se sabe mucho porque los medios de comunicación también son bastante sectarios para manejar esa información. Pero que hay en este momento una situación generalizada de corrupción, y eso es grave porque eso afecta
a la credibilidad, a la confiabilidad y a la transparencia y a la honestidad de que debieran tener nuestras autoridades. Y ahora que estamos a punto de iniciar un nuevo proceso electoral donde vamos a elegir a candidatos, que debiéramos tener algún tipo de filtro que permita, ¿cierto?, seleccionar adecuadamente a aquellas personas que van a hacerse cargo de la administración pública a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, eso yo creo es un elemento que no hemos podido, no hemos prestado la debida atención, los denunciamos, los damos a conocer como actos de carácter corruptivo, pero no necesariamente se toma conciencia de que se requiere introducir los elementos éticos en la política. La política debe volver a tener elementos éticos que los perdió yo en mi tesis hace 50 años. La ética pública fue rápidamente abandonada por aquellos que se tomaron el poder en el año 1973. Ya el hecho de tomarse del poder de manera violenta ya era un signo de falta de ética, porque estaban pasando a llevar todo lo que era establecido en aquellos años. Yo creo que ese es un tema también que la política chilena debiera enfrentar y analizar de manera sistemática y prever que no podemos seguir teniendo personajes como Katy Barriga o como la señora Polisi de allá del sur, o un alcalde de acá, otro concejal de por acá, etcétera. No se puede seguir con esa situación porque la corrupción finalmente es un flagelo y así ha sido demostrado en distintos países de América Latina, que destruye las instituciones políticas, sociales y sobre todo las instituciones democráticas, y hace que la ciudadanía pierda credibilidad. Pero al mismo tiempo, yo agregaría un elemento. Tenemos que tener cuidado con nuestra propia ciudadanía, porque nuestra ciudadanía también es propensa a realizar actos corruptos de distinta manera, de diferentes formas, en las distintas dimensiones del quehacer cotidiano de la vida, bien digo, de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. El principio, Patricio, el principio fundamental que ordena la sociedad chilena, que es el principio de la maximización de las utilidades, es decir, esta norma, este principio, este fundamento de las sociedades neoliberales, es un elemento que conlleva a que los ciudadanos, como también los actores, busquen ganar, obtener el triunfo, obtener los logros que se han propuesto de cualquier forma. Y eso es muy, muy peligroso porque abre las puertas de la corrupción. Sí. Sí, mire, yo recuerdo que cuando conversamos por primera vez para que participaras en nuestro programa, yo te decía, porque era un dato que había salido, que la Contraloría General de la República, que se supone que es un organismo encargado de velar por la probidad, en realidad no velan por la probidad de la gestión, pero sino al menos que se cumplan las formas. Sí. Está investigando 40 de los 300 y algo municipios que hay en el país. A esta altura ya están investigando, con acusaciones, digamos, la mitad de los municipios. Y es muy probable que el grueso tengan problemas de faltas a la probidad, lo cual no significa que todo se va a mostrar ni que todo va a salir. Pero no solo eso, sino que es, yo diría, el conjunto de nuestras autoridades están muy permeadas por la corrupción o al menos por prácticas reñidas con la moral pública. Porque como tú bien decías, en Chile se ha transformado en un valor o un antivalor ganar dinero, sin importar mucho el cómo. Y eso explica
que en nuestro país en los últimos años también se hayan extendido las mafias, las bandas, que ahora le echan la culpa a los extranjeros, pero en realidad, sin duda llegaron, en la gran inmigración que tuvimos, llegaron mafiosos, delincuentes, pero ya teníamos en el país nuestra propia red que los ha acogido muy bien, que va de todo tipo de corruptelas, desde la connivencia con autoridades hasta el narcotráfico. Sí. Porque en la medida que lo importante es ganar dinero, entre ir a trabajar para ganar los miserables 500.000 pesos después de un mes entero de trabajo o hacérselo en 3 días, no hay dónde perderse. Hay que estar dispuesto a correr ciertos riesgos. Y en la medida que estas conductas se normalizan, los riesgos ya dejan de ser tan importantes. Ahora, la corrupción no es nunca política, siempre es político-empresarial, porque hay negocios metidos de por medio. Negocios turbios, que se saltan las licitaciones. Y esto sin duda es muy preocupante, porque introduce un sesgo de descomposición del aparato de Estado, pero de descomposición de la sociedad más allá. Bueno, de partida yo creo que hoy día, ¿cierto? 6 de marzo se cumple un mes exacto de la muerte del expresidente Piñera, y hoy día todos sus partidarios le estaban haciendo un homenaje en el Congreso Nacional. Y lo traigo a colación por segunda vez, no porque me interese Piñera, sino porque él es el prototipo, el paradigma del empresario corrupto que se constituye, se hace, se forma como tal bajo la dictadura militar, que justamente la dictadura militar permite que estos negocios turbios, extraños, raros, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto?, se puedan realizar con total impunidad. Toda la acusación y posteriormente la amnistía que le entrega de parte del gobierno, y especialmente la ministra de Justicia, creo que era Mónica Fernández, si no me equivoco. Madariaga. ¿Perdón? Mónica Madariaga. Mónica Madariaga, justamente, le entrega, ¿cierto?, las condiciones para que él quede libre, pero él había robado el Banco Estado, el Banco de Talca, con lo cual después no sido declarado reo. Declarado reo por esa situación. Por lo tanto, Piñera, Sebastián, representa justamente ese paradigma. Pero no solamente Piñera, sino que también está Ponce Lerú, que hoy día ha sido limpiado su imagen a través de un preacuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio, avalado por el gobierno del presidente Boric, por cierto, lo cual legitima la figura de este hombre que se había hecho de Soquimis, ¿cierto?, por instancias del ex dictador, solo por el hecho de haber sido yerno en su momento. Entonces, hay esa figura, ¿cierto? Está Delano, está el otro Lavín de empresa Penta, es decir, hay un conjunto de empresarios. Esos empresarios fueron condenados a clases de ética. Justamente, condenados a clases de ética. Mucha gente y muchos, ¿cierto? Creo que les pareció extraño que la justicia mandara a estos dos señores a una clase de ética. Pero ese era, yo lo digo en un libro próximo que va a salir sobre este tema, que yo estoy trabajando, yo digo que esa era una manifestación justamente de unos magistrados que se dieron cuenta de que esta gente actuaba sin ética. Esta es una sociedad sin ética. Por lo tanto, una forma de castigarlo es que vayan a estudiar ética. ¿Y acaso esa pregunta de que a esa gente le faltaba, mejor dicho, le faltaba ética, no es una pregunta que deberíamos hacernos? ¿Cuánta ética nos falta a todos? ¿A todos? Sin duda, yo pongo en duda de que sea una pena ir a estudiar ética. No, yo tengo la impresión que más que una pena es un reflejo
de una manifestación de una sociedad que reconoce a través de un magistrado o de algunos magistrados que estos señores actuaban sin ética y por lo tanto tenían que actuar con ética. Pero eso te está hablando, te está manifestando. Además, cómo los empresarios pasan a ser, en ese momento que son condenados, ¿cierto?, de ser los grandes agentes del cambio, a ser visto como un peligro para la sociedad. Acuérdate de que ellos son llevados a prisión preventiva en la cárcel, no en su casa, por ser un peligro para la sociedad. Es decir, aquellos que habían formado, constituido la sociedad neoliberal. Los empresarios neoliberales son un peligro para la propia sociedad neoliberal. Esos son síntomas claros, Hay que decir, inequívocos hay que de decir, una sociedad que se desangra pero por sí todos hay lados. excepciones a la regla. En general, los empresarios no suelen pasar ningún día en la cárcel, ni siquiera en las cárceles de lujo para estafadores de cuello blanco. Son casos excepcionales. En general basta que pidan perdón, devuelvan parte del dinero. Sí, mira, es cierto, pero yo creo que más allá de esto, que tú tienes toda la razón, pero velo desde este punto de vista, como una sociedad que en un momento determinado, ¿cierto? Tiene a los empresarios como aquellos que son los que encarnan el proceso político ganador de una sociedad neoliberal, son vistos por la justicia como un peligro para la sociedad y son llevados a la cárcel. Que posteriormente le hayan levantado eso y lo hayan mandado a X cosas, está reflejando también la capacidad de poder que tienen. Por eso son parte del poder efectivo que existe en la sociedad. Pero yo lo que quiero llamar la atención, que esos elementos te están hablando de que estamos en una sociedad que yo diría que está pegada con un pegamento muy débil y que en cualquier momento podría, ¿cierto?, trizarse y desmoronarse, tal como pudo haber sido la situación de octubre del 19. A eso voy, porque creo que hay elementos que hoy día están haciéndose presente, tal vez de manera muy superficial, no, silenciosa, no superficial, muy silenciosa, y Y que si algún momento va a manifestarse, no tal vez como la gente de un determinado sector espera que sea a través de un estallido, a través de un momento muy eruptivo, sino tal vez a través de otros mecanismos. Y a esos otros mecanismos habría que estar atento para poder cómo se va a comportar. A mí me interesa mucho saber cómo se va a comportar la ciudadanía en el próximo proceso electoral. ¿Van a ir a votar? ¿Van a asistir masivamente a votar como lo hicieron anteriormente en los procesos del 17 de diciembre o anteriormente? ¿Va a haber ese entusiasmo electoral o vamos a entrar en una nueva situación de descrédito y de vaciamiento ciudadano electoral de los procesos electorales en Chile? Porque de alguna forma se va a manifestar tal mira, vez ese descontento. hay, se me viene a la mente a mí, con mala memoria, porque no me acuerdo de la cita exacta, pero hay una cita famosa de Karl Marx que habla del viejo topo de la historia. Ese sería Ay, sí, es que, que por debajo va excavando sus túneles hasta que el edificio se derrumba, ¿verdad? exacto, sí. Yo Y tengo la impresión de que tal vez no podemos esperar un nuevo estallido semejante al vivido, sino que creo que va a ser como el trabajo del viejo topo, del topo, que va escurriñendo, horadando, socavando, ¿cierto?, los pilares de este asunto, y esto se puede desmoronar de manera muy, muy inesperada y tal vez sin un estallido social. Creo que el estallido fue importante, mostró, pero también mostró sus límites, porque
no tuvo conducción política. Cuando uno observa aquel acontecimiento, no tuvo conducción, no tuvo programa, no tuvo proyecto, era descontento desbordado, era rabia contenida, era muy lúdico, muchas cosas, pero no logró, ¿cierto?, tener un norte donde llegar. Por eso te digo, o sea, yo creo que faltó una locomotora que condujera esa fuerza titánica que había en la gente que salió a las calles en esa época, ¿no? Que Sí, fueron aproximadamente en todo Chile unos 3 millones de personas. no, sin duda, fue una cosa impresionante. Pero fíjate que unos meses antes, incluso unos días antes de que eso ocurriera, nuestras élites estaban tan tranquilas que Piñera hablaba del oasis chileno respecto a la región. Y si a mí mismo me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, sí, se están reuniendo las condiciones para un levantamiento popular. Creo que lo dije incluso, pero no lo veía inmediatamente. Yo pensaba en 2 o 3 años más iba a seguir habiendo un desarrollo, una acumulación. Y algo pasó que de pronto unos chicos y unas chicas de enseñanza secundaria, por un alza muy marginal del precio del pasaje, empezaron a protestar, hubo una represión fuerte contra ellos que salió por televisión, cosa también inusual, y de pronto todo el país había estallado. O sea, Sí. ocurren cosas inesperadas. No todo se puede como predecir tan fácil. Yo te digo, bueno, eso es una de las cosas más hermosas que tiene la historia, es que no se puede predecir. Es como los terremotos, como ese tipo de acontecimientos telúricos que tú sabes que van a ocurrir, pero no sabes cuándo y cómo. Claro. ¿No? Entonces, nadie puede predecir un terremoto hasta ahora. Y yo creo que eso es lo que pasó. Yo tengo la impresión de que había mucho descontento, había mucha rabia y que el alza del precio del pasaje del metro fue la gotita que rebalsó un vaso, pero Exacto. donde no había, esto es lo fundamental, que no había ninguna preparación, no había ninguna organización política, social, ¿cierto?, dispuesta a poder conducir. Y lo más extraordinario de eso es que tampoco la gente que salió a la calle, y tú y yo salimos a la calle, me imagino, Sí. estábamos claros de que nadie quería ser conducido, porque no era cuestión de decir, de pescar un megáfono y empezar a hablar y para conducir la masa hacia una dirección X. Nadie te iba a escuchar y nadie te iba a responder, y es Creo más bien te iban a abuchar y te iban a tirar todas las cosas por la cabeza. ¿Por qué? Porque era una manifestación sin líderes, sin conducción. ¿Por qué? Porque eso también era una manifestación que tiene que ver con otro elemento que tiene esta sociedad y que es muy característica, que es el individualismo colectivo. Habían grupos colectivos pequeños que iban a manifestarse, pero no era una masa manifestándose en contra de algo específico. Era todo estamos todos contra todo, pero eso no condujo. Bueno, pero eso también nos lleva a una siguiente reflexión. Es necesario que todos los que quieran lograr algún objetivo político en el futuro se pongan a estudiar, se pongan a reflexionar, se pongan a escribir, se pongan a discutir, a analizar en comunidad, entre todos, para lograr encontrar el hilo de Adriana que nos permita salir del laberinto neoliberal en la cual estamos, que tengamos la capacidad de construir futuro. Yo creo que ese es el problema fundamental que tenemos, Patricio, en Chile. En Chile no tenemos capacidad de construir el futuro, no tenemos capacidad ni siquiera de imaginar el futuro, porque creo que imaginar el futuro a muchos chilenos y chilenas les da miedo, les da temor. Entonces, y en ese sentido, si yo le tengo temor a pensar
a imaginar el futuro, yo prefiero mantenerme en mi eterno presente, porque mi eterno presente me da seguridad, tranquilidad y no me arriesgo en nada. Entonces aquí hay una versión Por lo del... menos la ilusión de una certidumbre que en realidad es pasajera, inexistente, pero es Sí, cierto. totalmente de acuerdo contigo en eso, pero esa ilusión de incertidumbre o de certeza, ¿qué es lo que hace? Inhibe, te vuelve un sujeto conservador. Esta es una sociedad, y replico y te cito que habíamos conversado esto en otra oportunidad, es una sociedad conservadora, profundamente conservadora. Quiere conservar lo que tiene, no quiere arriesgar. No quiere arriesgar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque es preferible estar mejor tranquilo en la casa, no salir, encerrarse, ponerle cada vez más rejas, vivir en una sociedad encarcelada. Imagínate un dato que es preocupante, que pasó estos días en Valparaíso, en un colegio religioso, en el colegio Don Bosco de Valparaíso, de centenaria tradición, ciento y tantos años tiene el colegio Don Bosco, que pusieron un detector de metales a la entrada. Entonces los chicos ingresan y si llevan algo metálico va a sonar eso y lo va la dirección del colegio, los inspectores, qué sé yo, van a tener la posibilidad de pedirle que abra la mochila, lo que lleve para mostrar qué es lo que lleva adentro. Y eso está aceptado por la mayoría de los padres y apoderados. Pero eso te está hablando de una sociedad que va cada vez encerrando y encarcelando a su gente, a los ciudadanos. Claro, hay motivos para pensar de que puedan llevar X cosas como se ha encontrado, pero estamos entrando en una sociedad de la vigilancia, del panóptico, del encierro, en la cual el día de mañana podemos terminar en un Orwell 1984. Es decir, estamos viviendo Eso no rápidamente esa situación. Entonces es una sociedad estresada por ese tipo de cosas. Y además, creo que una de las preocupaciones que tenemos que tener, así como nombrábamos recién, para todo esto pensando en el año que se nos viene, ¿no? Que estas son tareas que a lo largo del año. ¿Cómo poder la ciudadanía influir o tener algún tipo de incidencia en los contenidos, por lo menos los contenidos de la televisión pública? Y me refiero a televisión nacional, que no puede ser que nos tengan bombardeado permanentemente con asaltos, con muerte, con portonazo. El Consejo Nacional de Televisión sacó un informe que la mayoría, el 80%, el 80% del tiempo que transmiten los canales de televisión abierta, información, el 80% tienen que ver con ese tipo de cosas. El 80%. Con lo cual instalan el miedo. Exacto, exacto. Y con el instalar el miedo, ¿cierto? Te generan estas condiciones de que hay que protegerse. Sí. Vamos cerrando pasajes, vamos colocando más cámaras de seguridad, etcétera. Claro, pero los ciudadanos tampoco lo hacen nada menos que también incrementan esa situación, como el famoso, y voy a ponerlo acá como ejemplo, el famoso pistolero de la reina que salió a disparar ahí a tonta y a loca. O sea, eso también está hablando de que hay ciudadanos que pierden el tono, pierden el tino, pierden la mesura, etcétera. O sea, esta es una sociedad que está... Este capitalismo neoliberal, individualista en que volvemos,
tiene un aspecto de insanidad, evidente eso. Sí, totalmente. Podría llevarnos Totalmente. a tragedias, pero yo diría que mucho de lo que tú apuntas tiene que ver con la necesidad de volver a tener una fuerza o fuerzas en plural políticas transformadoras y que además pongan la ética y la honradez en el centro de su actividad. Porque ahora pareciera que no es así. Si es del otro lado, entonces condeno todo. Si es del mío, se tapa. No condeno nada, claro. No condeno nada. No, tienes toda la razón. Yo tengo la impresión de que una de los vacíos más grandes que se produjeron a partir de 1991 en adelante, después de la caída de la Unión Soviética y de los llamados socialismos reales, con todas sus miserias y virtudes y miserias, al desaparecer aquello y a instalarse la reacción conservadora que se había iniciado en 1981-82 en adelante con Reagan y Thatcher, etcétera, al consolidarse aquello, tanto la socialdemocracia como las izquierdas revolucionarias quedaron sin discursos, sin programa, sin nada. A pesar que en América Latina todavía tuvimos, ¿cierto?, algunos procesos políticos de cambio interesantes, como fue la revolución sandinista, pero rápidamente se agotó hacia la misma fecha, 1989-90. Es decir, el mundo que se había constituido en los años 20 o 17 a partir de la revolución que condujo Lenin, ¿cierto? Que ahora estamos en los 100 años de su aniversario de muerte, ¿no? Entonces, él puso una alternativa. Y frente a esa alternativa surgieron otras alternativas. Pero hoy día, frente al mundo globalizado neoliberal, ¿cuáles son las alternativas? Juan Carlos, vamos a tener que dejar la pregunta abierta. Seguiremos la próxima semana y otras conversando, pero el tiempo se nos agotó hace ya mucho. Hoy sí, ya vamos a llegar a la medianoche, como decía Telenos Monk. Me lo advierte por interno una y otra vez, pero yo también me apasiono escuchándote. Muchas gracias. Yo te agradezco la oportunidad. Creo que la pregunta que hemos cerrado este programa, Patricio, acerca de cuál es la alternativa, debiera ser conversada con distintos analistas de la política chilena, especialmente pensando en esa fuerza transformadora que requiere la sociedad chilena. Gracias. Listo. Muchas gracias, maestro, como ponía un auditor recién. Nos vemos. Nos vemos entonces. Muchas gracias por la invitación.